a que después las tiremos por post, así como fotos fijas, se ve más fría. Cualquier cosa que el jazz donde sea que la deje ahí no la mueva más. Claro. Y yo si tú le empezás a decir arriba abajo. Claro, bueno, sí. Por eso, ya, cuando yo te diga, tú me dices, mira, queremos mostrarte, no sé, yo me voy a acercar y me voy a cuadrar, qué sé yo. Tú la dejáis fija. Y la dejáis ahí nomás. ¿Cachai? Más o menos el lugar, pero la dejáis fija y no la mueves. Y ustedes siguen conversando y cuando ya pase, yo calcule que ya con ese tiempo está bien, yo decía, ya, bueno, listo. Ok, seguimos. El brazo ahí pegado. No, sí, ya se me congeló. Ya. Espero que les haya servido. Nos veremos en una próxima ocasión. Sí, cuando ya especifiquemos los soportes. No, aquí. Ya. Nos despedimos por ahora. Aplausos. Hola amigos, con el aplauso de nuestro público damos comienzo a otro capítulo de Foteros. Desde Concepción, Chile, Joseph Selman, Alberto Mella, Daniel Fuentealba. y hoy vamos a hablar de temas bastante básicos de la fotografía para que todo nuestro público pueda entender, para que hablemos el mismo lenguaje. Vamos a hablar de formatos, vamos a hablar de soportes, vamos a hablar cómo exponer para que una foto nos salga bien o qué parámetros controlar para eso. Partamos por los formatos, para que cuando hablemos de milimetraje, de tipos de película y qué sé yo, la gente sepa de qué estamos hablando, más o menos. De hecho, el primer programa hicimos un barrido rápido de las cámaras que teníamos en la mesa. Rápido. Partamos por el 35 milímetros, el rey de los formatos, yo creo. Todavía, más popular. Todavía más se ocupa. Había un rollo por aquí. Ahí está. Aquí tenemos Gracias. el rollo 35 milímetros, todavía muy popular. De hecho, de ahí vienen estas fotografías también. Claro. No el mismo rollo, pero Unas pruebas son que hicimos. exactamente las mismas. Las pruebas que hicimos, así que aquí se pueden ver ¿Tienes algún negativo por ahí? a nuestro fotero 35. Negativo de Daniel 35 milímetros. Sí. revisando en su iPad algo. Gracias. Bueno, Estos son El blanco y típico negro. que ustedes ven acá sí, también. este es como también la impresión 10x15 más común que se hace para los negativos. ¿Por qué el 35 milímetros todavía se ocupa? A pesar de, ¿por qué después de tantos años todavía no está obsoleto? El que tiene más llegada al público, el que tiene más disponibilidad de tipos de cámara igual. Yo creo que se fabricaron mucho más cámaras, mucho más modelos de cámara de 35 milímetros que ningún otro. El cassette de 35 es seguro por el tema del velado, ¿cierto? Es cómodo, es práctico, lo puedes llevar en todos. Económico. Es muy económico de fabricar. Principalmente. Es económico de fabricar. Puedes hacer 36 exposiciones, que es lo más común. También habían rollos de 24, pero normalmente Y de 12 tú lo también. encuentras de Y no 36. olviden las cámaras de medio cuadro que hacían el doble de exposiciones con el mismo rollo, o sea, de 36. Esa que La Olympus probamos, Pen. la Olympus Pen. O la Mayhaft también, son cámaras que con el mismo rollo hacían el doble de fotos. Esos formatos que caen fuera de... Pero sigue siendo 35 Sí, milímetros. claro, pero sigue la misma base, como formato es la misma base, o sea, el 35 milímetros igual. ¿Cuáles tenemos? Mencionemos un par de 35 milímetros que tengamos aquí. Bueno, aquí tenemos esta, telemétrica, la diástica, 35 milímetros. Una compacta, automática. automática, sí, una compacta, digamos, relativamente moderna, de fines de los 90. También O sea, 35 yo creo que esa es milímetros. una de las mayores razones por la cual el 35 milímetros es tan popular, porque se crearon, además de las cámaras reflex, que son de este estilo. Las profesionales. Claro, las profesionales. Se crearon este estilo de cámaras que, como el rollo era barato y todo, la gente tenía que apuntar, disparar y nada más. O sea, el resto era ver las fotos al final de cuentas. Y sigue siendo el mismo formato. Y todavía se usan estas, por ejemplo, se usan bastante por la señora, sobre todo La las señoras generación- adultas, la las generaciones de los como típico de tiene- adultos de los 80 ya lo que nosotros tenemos la oportunidad seguramente de estar, no sé, fotografiando el bautizo de un sobrino y típico, una tía, una abuelita está con una cámara de este tipo. toma una de estas y dispara un Sí, un y se flashazo. escucha ahí de repente también el rebobinado de los 36. O si no, Exactamente. Claro, pasa andar, lo andar- mecánico. andar corriendo la ruedita. 35 milímetros, extremadamente también famoso. podríamos conversar sobre las 35 milímetros reflex, que hay dos Nikon, en realidad una F5, que es la profesional, que tiene Jazz en su mano en este La minuto. señora de las reflex profesionales. Claro.
Esa es la que va también, es la que se ha usado también para ir al espacio por lo... Y todavía se sigue usando, sí. En realidad no es exactamente la misma, pero F5 es una cámara que ya tiene su aniversario, ya tuvo hace poco el aniversario 25, creo, el modelo. También está la F90 también, que tú tienes con el grip, con la empuñadura adicional en realidad, y se coloca como opción. En la F5 viene por defecto. Sí, bueno, esta cámara 35 milímetros, ¿no es cierto? Reflex, o sea que son con lentes intercambiables, ¿no es cierto? Todavía se usan a nivel profesional y también a nivel amateur por algunos amantes de estas cámaras, así que todavía son populares, se encuentran usadas y nuevas también. La Nikon F6 todavía se encuentra nueva. Claro. Sí, se comercializa todavía. Hablemos un poco de eso, de los tipos de películas. Aquí ven blanco y negro. Blanco y negro. Blanco y negro se ve típico, obviamente un negativo, quiere decir que para sacar el positivo tenemos que hacer pasar luz a través de ella y dejar de fondo el papel que va a ser el soporte donde se va a imprimir la imagen positiva. En este caso, ustedes tienen positivo directamente. Está al revés. Diapositivas. Las típicas diapositivas en sus marcos. También es 35 milímetros. Muy utilizada en ciencia. A pesar de lo complejo que es fotografiar en diapositiva, yo tengo mucho conocimiento de amigos que están relacionados a la ciencia hace un par de años y que siempre utilizaron, hasta ese tiempo, que empezaron después a hacer las digitales, usaron diapositivas. Sí, y hace mucho antes también las Polaroid, pero ya vamos a hablar de lo que pasa es que las diapositivas, como, bueno, quizás después más adelante podemos andar un poco más en eso, pero las diapositivas reflejan realmente la exposición que uno tuvo en la cámara. O sea, no hay ningún control externo ni de terceros para poder tener un resultado en la fotografía, sino solamente las reglas de exposición que tú mediste en la cámara. Entonces, se usaba mucho para ese tipo de fotografía porque no se falseaba o no se estandarizaba una calidad de color, una calidad de luz. Entonces, para fotografías mucho más serias, de productos comerciales, se usaba mucho las diapositivas. No, los colores, hoy en día uno saca fotografías en diapositivos, lo recomiendo totalmente. No tienen ni que pasar por Photoshop. Nada. No, normalmente en digital tú tienes que pasar por el revelado digital o el cuarto de luz. Y con diapositiva, cuando hacen sus diapositivas, las miran a contraluz y es increíble los colores que tienen. Sí. Realmente recomendado. Sí, el problema es que no todas partes revelan ya diapositivas. Por ejemplo, en nuestra ciudad, de donde estamos transmitiendo el químico es especial. Ya no existe ese revelado. No. Pero demuestra la versatilidad del 35 milímetros, del formato como tal. Por eso están presentes. Blanco y negro, color, diapositiva, infrarrojo. Tenemos un montón de otros tipos de películas 35 milímetros que todavía se pueden encontrar por ahí. Y también hablemos de que tienen distintas sensibilidades. Por supuesto. Después vamos a explicar lo que son sensibilidades, pero tiene un rango súper amplio y sirve para todo. Hablemos de otro formato. Veo aquí una 120 milímetros. La 120 milímetros que en realidad entra dentro de la categoría de formato medio. Homografía. Ah, bueno, esa sería esa. Solamente plástico en este modelo que es el GCFN. Ustedes pueden ver que tiene una lente de vidrio, es la ventaja de este modelo, pero hace exposiciones en un tamaño, una imagen proyectada mucho más grande que va a llenar un espacio de 6x6, que es como más o menos esto. También ahí tienen una diapositiva, lo mismo que hicimos delante, tenemos el blanco y negro y también tenemos el positivo. En ese caso son imágenes directamente que tienen los colores reales. Solamente por proyectar, desventaja, no se pueden proyectar. No existe un proyector, tendrías que inventar algo. Yo he visto proyecciones de 120 milímetros y de hecho he visto proyecciones de 120 milímetros en fotografía estéreo. Ya, pero eso es un poco más complicado. Hay que verlo. Pero hablemos de por qué 120 milímetros versus el 35. Ventajas, desventajas, ¿por qué todavía algunas personas lo ocupamos? Bueno, la superficie de exposición. La superficie del soporte es mucho más grande. Es como tener... Eso es una ventaja clara. Es como tener ahora, comparar un celular con su sensor pequeño con una cámara como la de 700 que tiene un sensor de un tamaño de una película de 35 milímetros. Claro. Tenemos un soporte que es mucho más grande, entonces podemos hacer ampliaciones y hacer fotografías con un detalle mucho más mayor. A la hora de hacer un zoom a la fotografía tenemos muchos más detalles que podemos rescatar. El famoso crop. Pero la mayor desventaja que tienen estas películas, una,
depende, bueno, dependiendo de la cámara, es el valor de las cámaras para 120 milímetros. Y segundo, es el valor del rollo, del carrete. Y su respectivo revelado. Y los respectivos revelados. Y dónde hacerlos también, porque también, nosotros poniendo ejemplo en nuestra ciudad, no hay. En Concepción, el 120 milímetros color no podemos revelarlo. No. Tenemos que enviar a la ciudad de Santiago, la capital, y de lo contrario, no, salvo que sea blanco y negro. Blanco y negro se puede hacer en cualquier laboratorio. Se puede hacer. Tienes que tener solamente el tambor que da la dimensión. Que acá tampoco tenemos cierto laboratorio. No tenemos ese laboratorio. Establecido no, pero tenemos una persona, un contacto por ahí. Claro que sé. Ya les contaremos. Claro. Pero el 120 milímetros todavía se ocupa, hay muchos profesionales que todavía lo trabajan y bueno, obviamente por algo las fábricas siguen haciéndolo. Y ha salido mucho con el tema de la homografía. Si yo traje no por azar la Olga. Hay muchas personas que están haciendo fotografía, entraron en fotografía con la lomografía y entraron en este formato, sin conocer siquiera el 35 milímetros. Lo que pasa es que la lomografía también es como lo que está de moda ahora hacer en el laboratorio digital, ¿no es cierto? En ponerle efectos, viñetas, añejar la foto. Entonces, la lomografía te lo da de una. O sea, no hay un postproceso. Es muy abierta la experimentación. Claro. Es lo que a todos nos gusta, yo creo, de la lomografía y ese tipo de fotos. No sé si habían visto, pero ese es un... Sí, yo lo había visto. No sé qué diablo hiciste ahí para... Es un positivo virado. En realidad, ese es un... Estas son diapo. Son diapo. Originalmente el rollo es de diapo, pero fue revelado con un proceso normal, color. Y eso se le llama, a eso se le llama cruzar, el proceso cruzado. Claro, en realidad cuando tú tienes los colores o cargas los colores a una cierta tonalidad. Y se genera un negativo. Ustedes ven, está todo verdoso esto, pero en realidad nosotros deberíamos ver imágenes en positivo, ver los colores reales. Y estamos viendo un negativo. Eso es lo que genera. Y además ustedes pueden ver después que los colores que ustedes sacan de eso, y eso, de ahí viene la saturación, aparte de la fabricación, o sea, de la exposición mediante lentes plásticas, la saturación que logran con este proceso es increíble. Tenemos una Polaroid aquí encima. Claro. Hablemos bien brevemente de la Polaroid porque vamos a dedicarle un capítulo o dos exclusivamente a la Polaroid. Muestra si quieres esa es la Polaroid 1000 en realidad que le llaman, ¿no? Sí, esta es la LAN 1000. La LAN 1000 que ocupa, no está cargada. Una de tantas cargas Polaroid. ¿No está cargada? No está cargada. Ya, esto ocupa la carga SX70 que es de los años 60. Ahí está. Formato carga Polaroid. De 10 exposiciones eran. 10 exposiciones originalmente. Ya quebró la fábrica original de Polaroid. Pásasela ya para que la pueda mostrar. Pero ya no existen. Como Se creó nuevamente, como les decíamos, en la compañía Impossible Project, que genera cargas, pero son de 8 exposiciones y a un precio que sobrepasa los 20 euros, lo que lo hace bastante complicado, por decirlo menos, jugar con una cámara de ese estilo, porque en realidad no puede hacer otra cosa que generar proyectos alternativos, no es algo que pero todavía hay un par de opciones más para los que ocupamos este otro tipo de carga, que no son 600, las Filmpack. Sí, las Filmpack, que ocupan también 10 exposiciones. Estas son cargas nuevas, una empresa Fuji no ha quebrado, todavía sigue fabricando. Es otro tipo de cámara, si no tenemos una aquí en este momento, pero... Ya tendremos. Nos veremos entonces en una próxima ocasión. Vamos a estar hablando todavía mucho más, nos queda de analogía Polaroid, así es que... Sí, y lo más importante es que nos queda también conversar sobre la exposición. Cómo lograr una buena foto y cuáles son los parámetros que conllevan a tener una buena exposición. Agradecemos nuevamente al área de diseño de la Santo Tomás, editando.cl, a Sonmanía. Así que ya saben dónde encontrarnos, en Foteros, con el 3, donde sea, en todas las redes Facebook, sociales. Twitter, donde sea. Así que ahí nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Aplausos. Nadie se mueve. Rubén, ya consiguieron una bolera roja, me aburrió la blanca. ¿Una Angry Birds? Sí, la blanca. ¿Quién va a hacer la clarita? Aquí, ¿no te funcionó así? Ya, ¿cómo se escucha bien? ¡Atento público! Por favor, silencio. Parece anunciador de circo.